¿Qué tal? Muy buen día nuevamente en un programa de Día a Día en tu Notaría. Pues el día de hoy tenemos un extraordinario invitado. Les comento, estoy aquí con mi amigo y notario Armando Gámez Petricholi, notario 19 del Estado de México con residencia en Tlalnepantla de Vaz, mi municipio también de residencia. Y tenemos hoy el agrado de estar con un gran amigo, experto inmobiliario, José Luis Testas Iglesias, que nos va a platicar acerca de los regímenes de propiedad en condominio. Platícame, querido Armando, preséntame a nuestro gran amigo José Luis. Hola, buenos días a todos, muchas gracias. Pues como bien señala Nicolás, tenemos aquí el honor de tener a José Luis Testas Iglesias, obviamente experto en derecho inmobiliario y quien nos va a señalar, obviamente, un tema que aparentemente se ve sencillo y es un tema complejo, que es el condominio. Esta situación del condominio tiene variantes en cada estado, tiene variantes obviamente en muchas partes de la República y por eso le pedimos el favor a José Luis y él amablemente accedió. Gracias, José Luis, es un placer, como siempre. Y tenemos obviamente, hay muchas modalidades y muchas cosas que tenemos que aprender hoy. Es invaluable tu ayuda y te agradecemos y te paso la palabra. Sobre todo porque es experto en materia inmobiliaria y abarca en varios estados de la República, ha ejercido en varias partes de la República. Entonces, bienvenido, José Luis, muchísimas gracias por el tiempo que nos brindas. No, gracias a ustedes, bienvenidos. Muchas gracias. Un placer, buenos días a todos, un placer platicarles de esta materia un poco fría, pero que empieza a crecer en México. Recordemos un poco que las ciudades tendían un poco a crecer de manera horizontal, ¿no? El régimen de propiedad en condominio no era algo muy usado en los años 70s, 80s, ¿no? En los años 90 se empieza a desarrollar un poco más las ciudades verticales, digámoslo así, los edificios verticales, condominios horizontales, fraccionamientos, esto atendiendo a dos causas principales, temas de seguridad, evidentemente, ¿no? Y el segundo, temas de espacio, ¿no? Entonces, las ciudades empiezan a crecer hacia arriba, lo cual nos obliga a que el régimen de propiedad en condominio empieza a tomar fuerza, ¿no? Que es la sana convivencia entre varios vecinos, ya sea en este tipo de condominios horizontales o verticales, ¿no? Al final, esto es una materia que se regula de manera local, ¿no? Como todos ustedes saben. Sí, así es. Entonces, no es algo que tengamos que regular a nivel federal. Entonces, cada estado en la República tiene sus propias reglas, ¿no? Entonces, voy a hablar un poquito de cómo se instrumenta la Ciudad de México, que es una ley un poco ejemplificativa del resto de la República. Me atrevería a decir prácticamente el resto de la República tomó ciertas cosas de la ley de la Ciudad de México y a su vez los estados de la República han tenido nuevas legislaciones, se han ido adaptando un poco a estas nuevas disposiciones y cada una tiene sus requisitos específicos, ¿no? Recordemos que ahora los condominios también se están un poco diversificando en tipo de condominios urbanos, me atrevería a decir, que es para sistemas de vivienda, comerciales, oficinas, ¿no? Y un poco los condominios de descanso o de segunda casa, ¿no? ¿Eso qué significa? Que se vuelven el second home famoso, ¿no? De mucha gente, y en este tema también entra un tercer tratamiento que es la compraventa a extranjeros, ¿no? Y cómo adquieren este tipo de condominios, cuáles son las reglas, tengo que manejar dos idiomas, dos tipos de reglamentos, se vuelve un poco complejo, ¿no? Entonces ya entrando un poco en materia y dada la introducción, un poco el régimen de propiedad en condominio, como saben, es este derecho real que aplica para cuando si alguien se vuelve propietario de su unidad privativa y comparte un indiviso de las áreas comunes, ¿no? Esa sería un poco la definición del condominio per se, ¿no? Como todos saben, hay tres tipos de condominios específicos. Uno de ellos es condominio horizontal, ¿no? Que es el condominio famoso de fraccionamientos. El condominio vertical, ¿no? Que es los famosos condominios, edificios hacia arriba, ¿no? Y los fraccionamientos, que no necesariamente es un régimen de propiedad en condominio, es una lotificación que tiene su tratamiento específico, cada estado lo maneja de manera independiente. No voy a abordar ese tema hoy nos vamos a basar única y exclusivamente en el tema condominial, ¿no? Entonces, regresando otra vez al tipo de condominios, dentro de los horizontales y verticales, la ley también nos permite que estos sean de tres tipos, ¿no? Que sean habitacionales, cuyo uso destino, como el propio nombre lo indica, es habitacional. Un segundo de ellos son los condominios de oficinas, ¿no? Que pues, el propio nombre lo indica, y los condominios comerciales, ¿no? Que tienen que ver con centros comerciales o que compartan áreas comerciales y oficinas, ¿no? Está muy de moda el tema de los condominios mixtos, ¿no? Esto quiere decir que estamos viendo que la lectura después de la pospandemia
que hay muchas oficinas vacías, los espacios se reducen, las empresas se hicieron más eficientes, entonces están desocupando espacios de oficinas, entonces esto tiende a ser una transformación de los famosos condoteles o condominios habitacionales con oficinas y comerciales, donde puedes estar compartiendo todo al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, especialmente ya metiéndonos un poco en la parte mucho más técnica, notarial, yo diría que tendríamos 2 etapas en los regímenes de propiedad en condominio, ¿no? Una es asesorar a los desarrolladores, que creo que es la parte más importante del régimen de propiedad en condominio, porque es cuando nace, ¿no? Entonces, mucha gente se siente experta en el tema condominal. Todos los vecinos son expertos en materia condominal porque creen que leyeron la ley, ya son unos fantásticos expertos y eruditos en el tema de la materia. Muchos notarios tienden a tener ciertos grados de especialización porque los propios clientes los buscan y los obligan a tomar cartas en el asunto. Los registradores también tienen problemas de repente en el tema condominal, a veces no entienden mucho estas divisiones de estos super macro condominios de más de 120, 200 unidades, 400, 1000 unidades, que no saben ni siquiera cómo inscribirlo, ¿no? Cómo dividirlos. Entonces, de repente, se complica un poco esta estructura, ¿no? Entonces, está obligado a que se vuelva un área de especialización, un área en la que tenemos que profundizar mucho más con los desarrolladores y en el tema de planificación, que yo creo que es la parte más importante, ¿no? La planificación siempre será más barato el derecho preventivo que el correctivo. En eso de tener una planeación, una estructura correcta desde el nacimiento del condominio, será más eficiente. Seguro, sin duda, ¿no? Y con esta planificación es importante, regresando un poco al tema, que los desarrolladores tengan esta asesoría, ¿no? Entonces, y el primer asesoría siempre va a empezar a través de los notarios, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que van a instrumentar esto, tienen la obligación legal de constituirlo, ¿no? Porque es una obligación que se tiene en el régimen de propiedad en condominio, que se tenga que elevar en escritura pública, entonces forzosamente tendrá que pasar por una notaría pública, ¿no? Y forzosamente se tendrá que inscribir en el registro público. Entonces tendremos que hacer estas 2 consultas. En esta planificación que tenemos que hacer con los desarrolladores es importante conocer qué quiere el desarrollador, qué es lo que busca con su condominio, ¿no? ¿Qué busca? Busca un condominio habitacional que tenga áreas comunes, que no tenga áreas comunes, cómo manejar mis estacionamientos, cuántas unidades puedo tener, cómo voy a manejar mis áreas comunes. Existen las famosas áreas comunes de uso exclusivo o uso asignado, que muchos de ustedes han de haber conocido, que generalmente esto es bodegas, estacionamientos, en ciertos casos terrazas, roof gardens, este tipo de lugares, que la tendencia en un origen era que se volvieran unidades privativas, ¿no? Esto que significaba que nos generaba mercados secundarios, ¿no? Entonces, alguien que vendía su departamento, su local comercial o su oficina, de repente se quedaba con cajones de estacionamiento, se quedaba con una bodega, entonces se volvió un tema de seguridad y de operación importante en los edificios, lo cual obligó a que se crearan estas nuevas áreas de uso asignado o uso exclusivo que permitan tener control de todos los condóminos que se asignen a un solo condominio, y esto por supuesto permita que la administración y el comité de vigilancia tengan injerencia sobre esas áreas, ¿no? Aunque alguien en exclusiva las puede usar, ¿no? Entonces algo nuevo no nos genera un tratamiento de mercados secundarios, que esto es importante, y 2, evitamos efectos de predial, ¿no? También hacemos que el costo de esas unidades privativas evidentemente disminuya, aunque se reparte en el porcentaje de indiviso que tendrán respecto de las áreas comunes. Lo importante es que este efecto de predial disminuye, ¿no? Para efectos de cada uno de los posibles compradores, algo muy atractivo para los desarrolladores de origen, que permite que sus precios sean de mercado y permita también un mercado importante, ¿no? En ese sentido. Y tal vez, ¿no? Que no se comercialicen por separado estacionamientos cuando no se quiere ello, ¿no? Seguro, no, y sobre todo no permitir que al final tengas mercados secundarios, tengas gente que esté entrando al edificio que no necesariamente, o sea, que inclusive ni siquiera forma parte del edificio. Una bodega, ¿no? Una bodega que de repente alguien te esté guardando cosas que no sabes ni qué está guardando, ni qué está teniendo, quién está accediendo. Claro. Entonces esos mercados secundarios realmente te podrían generar efectos problemáticos, ¿no? En la operación del día a día. Eso es algo importante, es una práctica común en los últimos años, ¿no? Crear estas áreas de uso exclusivo. Insisto, van más o menos en el tema de oficinas, es muy común el tema de las terrazas, ¿no? Claro. Más aún con la post-pandemia, ¿no? Que se volvieron áreas muy importantes, que se vuelven áreas comunes de uso asignado, para los restaurantes en los temas comerciales, ¿no? También se vuelven áreas comunes de uso asignado para esos locales comerciales que permitan el uso y el establecimiento de su negocio tal cual, ¿no? Sobre todo en estas áreas un poco abiertas y al público, y que puedas tener un poco el post-pandemia, ¿no? Entonces esa es una parte importante que hemos tenido en boga a través de los condominios en los últimos años, ¿no? Perdón, yo creo que el tema de los reglamentos del condominio se ha vuelto un tema, porque hay quien usa como bandera, generalmente para abusar,
los reglamentos. Yo creo que el saber que el reglamento no es que agárrate un machote de otro lado, sino que realmente se haga de manera profesional y seria, puede hacer la diferencia para evitar las futuras controversias entre condóminos muy grandes. Sin duda, uno de los puntos principales del régimen de propiedad en condominio, pues evidentemente la base o las reglas de operación del propio condominio serán los reglamentos internos, ¿no? Sí. Se tiende a que se hace una copia de la ley en muchos casos, ¿no? Así es. Donde se tiende a decir copiar artículos y con eso funciona, lo cual en mi opinión es algo equivocado, ¿no? Siempre he dicho que los reglamentos de los condominios debe ser algo como un traje a la medida, ¿no? Claro. Dependiendo del tipo de condominio, tengo que tener un traje a la medida, ¿no? Si tengo un condominio habitacional, pues tengo que tener reglas de operación habitacionales, ¿no? Personal doméstico, personal de seguridad, mascotas, cosas muy específicas que tengo que regular en los condominios habitacionales, ¿no? Si tengo un condominio comercial, pues tengo que regular otro tipo de cosas, ¿no? Accesos, aire acondicionado, iluminación, seguridad, estacionamientos, cosas muy específicas a los condominios comerciales, ¿no? Y en el caso de oficinas, funcionamientos totalmente distintos, ¿no? Ingreso, visitantes, no visitantes, mantenimiento de elevadores, aire acondicionado, iluminación, este tipo de cosas funcionan de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, en los comerciales, depósitos de basura, control de alimentos, de desperdicios, de basura, cosas que la ley no prevé, ¿no? Prácticamente me atrevo a decir, ninguna legislación en la República prevé este tipo de regulación que hemos tenido que ir aprendiendo en el camino con las reglas operativas y que afortunadamente los reglamentos internos nos permiten de alguna manera circunscribir estas reglas para que tengamos una operación mucho más eficiente, ¿no? Importante decir también que los reglamentos de los condóminos, como todos ustedes saben, cuesta mucho trabajo reformarlos y cambiarlos, ¿no? Los quórums de votación en las asambleas condominales son altos y esto provoca que sea muy complejo modificarlos. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora es hacer reglamentos, y es una recomendación, hacer unos reglamentos marco que permitan tener reglas genéricas que sabemos que no van a cambiar a lo largo del régimen de propiedad en condominio. Sin embargo, importante que en los manuales creamos una especie de subreglamentos que llamamos manuales de operación últimamente, y estos manuales de operación nos permiten que tanto el Comité de Vigilancia en conjunto con la administración pueda hacer reglas de carácter operativo que se tengan que ir ajustando al día a día de los condominios, ¿no? Entonces, es algo que es bien importante que dejemos claro. No tengamos que regular todo en el reglamento. No soy amigo de regular basura y todo, porque esas reglas se van adaptando a las circunstancias, ¿no? Nadie nos íbamos a adaptar a la pandemia, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y tuvimos que crear nuevas reglas para la pandemia, nuevos horarios, espacios, distancias, densidades por metro cuadrado en oficinas, ¿no? Que se permite que si 6 personas por metro cuadrado, 9 personas por metro cuadrado. Estos manuales se tienen que ir adaptando poco a poco en función de las reglas del día a día de cada uno de los edificios, ¿no? Entonces, estos manuales de operación es algo muy importante, ¿no? Crítica importante hacia los reglamentos. Los reglamentos a veces tienden a extralimitarse en los derechos de los condóminos o a veces en los derechos del desarrollador. Hay unas reglas o hay vacíos en la ley de qué debe pagar el desarrollador, qué son sus derechos, cuáles no son sus derechos. ¿Tiene el mismo tratamiento de un condómino? ¿No tiene el mismo tratamiento de un condómino? Creo que es algo que nuestros legisladores deberían abocarse a regular. Sin embargo, hoy pues lo tenemos que regular en los reglamentos. Estas reglas de convivencia, desarrollador, condóminos, tenemos que hacer ese enlace entre las dos subsistencias mientras se hace la comercialización de los condominios, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy complicado para un desarrollador que no usa áreas comunes durante sus procesos de construcción y venta tener una obligación de pagar cuotas completas, ¿no? Por ejemplo, podría ser injusto o podrías llegar al extremo de decir, oye, el desarrollador paga completa, entonces pues todo su personal que elabora y trabaja con ellos, entiéndase personal de construcción, personal de limpieza, personal de seguridad, podría utilizar las áreas comunes, ¿no? Albercas, regaderas, elevadores. Entonces pues, también esta convivencia se ha vuelto un poco complicada. Ojalá y esta plática y ustedes que tengan un poco de influencia con algún amigo legislador les haga saber que sería bueno regular esta parte en las leyes de propiedad en condominio locales, ¿no? Sin embargo, hoy lo tenemos que hacer en los reglamentos internos, como bien decía Armando, y es algo que tenemos que ir poco a poco manejando, ¿no? Claro. Oye, José Luis, sabemos que existen estados, obviamente, donde estamos hablando de las mismas comunidades. Se me ocurre Puerto Vallarta con Jalisco y Nayarit, o la propia Ciudad de México con el Estado de México, donde prácticamente se han vuelto invisibles las líneas que los separan, pero sí hay legislaciones que pertenecen a cada estado. En tu experiencia personal, ¿esto ha sido un problema para definir reglamentos, para obviamente no pasar por encima de las legislaciones de cada una
de los estados. ¿Cómo funciona esto o cómo no funciona? Pues mira, la verdad es que no funciona, ¿no? Esa es la respuesta. Desafortunadamente, y me voy a abocar más a ejemplificar el tema del área conurbada de la Ciudad de México y el Estado, que es muy clara, ¿no? Que las divisiones y las líneas prácticamente son una vialidad, ¿no? Claro. Particularmente colindancias de Bosques de las Lomas con Huixquilucan, ¿no? O Coajimalca con el propio municipio de Huixquilucan, donde auténticamente hay una avenida, ¿no? Sí, claro. O una calle de división, ¿no? Una mojonera. O una mojonera, ¿no? Entonces, o un semáforo, sí, ¿no? Prácticamente, que es lo que divide una de otra, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Desafortunadamente, en el tema condominal te tienes que apegar a la legislación local. Sí. Entonces, no podrías hacer un reglamento que vaya en contra de esas disposiciones, ¿no? Entonces, aquí es donde empiezan, y en mi opinión tendrían que homologarse las legislaciones, no los reglamentos. Por ejemplo, en el tema del ejercicio de los votos, el Estado de México es un poco, quisiera decir, ilógico, ¿no? En cómo lo plantean, ¿no? O sea, por ejemplo, los condominios habitacionales establece que cada condomino, entiéndase que puede ser condomino el que tiene un departamento o el que tiene 10 o el que tiene 20, un inversionista, un banco, ¿no? Por ejemplo, que llegan a tener bolsas importantes de unidades privativas o algunos fondos de inversión, una fibra que tienen estas bolsas importantes, les dan solo un derecho a un voto, ¿no? Y tiene el mismo voto que cualquier otro propietario, no porque esto sea justo o injusto, ¿no? Pero debiera prevalecer este derecho de democracias y de mayorías, ¿no? En centros comerciales también hay problemas en la votación del Estado de México. En el centro comercial, en el Estado de México, lo que te dice es que tienes que votar por local comercial, ¿no? Entonces, igualmente tienes esta problemática de que puede haber tiendas ancla, ¿no? Llámese supermercados, tiendas departamentales, ¿no? Que tienen el mismo voto o tienen prácticamente el 50 o 70% del centro comercial, y el flujo de gente que pasa por ese centro comercial prácticamente se le debe a estas tiendas ancla, tiene el mismo voto que un kiosco, ¿no? O sea, llegas a estos absurdos que eso es lo interesante, el marco comparativo de los estados, para ver qué podemos hacer para fortalecer los estados y regular también de manera distinta, coadyuvar con los estados para regular y corregir detalles, ¿no? Sin duda. Esos errores en el Estado de México. Sí. Perdón, te interrumpimos, síguele, mi querido. No, adelante. Digo, un poco para homologar esto, pues ¿qué es lo más correcto? Hacerlo como lo maneja la mayoría de las legislaciones, ¿no? Es decir, votar por indiviso. Y eso, como ustedes saben, el porcentaje de indiviso es ese número que representa de lo que soy copropietario dentro de las áreas comunes de un régimen de propiedad en condominio, y también me determina mi obligación de pago, ¿no? Entonces, en la función que tengo yo, este porcentaje de indiviso me permite votar, ejercer mi derecho de voto, no importando si es habitacional, comercial o oficinas. O sea, creo que esto es algo que debiera ser indistinto en materia de votación, y evidentemente la obligación de pago va en función de ese porcentaje, ¿no? Entonces, mientras más metros tienes, más indiviso tienes, pues te estarás obligado a contribuir en mayor medida al fondo de mantenimiento y de gastos del propio condominio. Y ahí entran puntos de vista también, me quedo José Luis, en cuanto a que si por metros cuadrados necesariamente tiene que regularse el indiviso, o si por altura, por ejemplo, importancia del local, puede darse un indiviso mayor aunque sea la misma superficie. Nivel, ¿qué opinas respecto de ello? Es una gran pregunta, porque hay muchas dudas al respecto de quién determina el indiviso, ¿no? O sea, ¿quién lo fija? O sea, ¿es por metro cuadrado? ¿Es por precio? ¿Es por piso? ¿O por vista? ¿O lo hago como yo quiera? La respuesta es discrecional. Claro. La mayoría de las legislaciones locales establecen que ese porcentaje de indiviso lo regulas a través de valores nominales. ¿Qué significan los valores nominales? Es un valor discrecional que asigna el desarrollador o el constituyente del régimen al momento de hacerlo, estableciendo que para él el valor de un penthouse, por dar un ejemplo, puede ser más caro que el valor de un piso 3, ¿no? De un piso 4. Claro. O el garden puede tener un valor mayor o no, ¿no? Entonces, en función de eso, fijan estos porcentajes de indiviso, que la justicia, en mi opinión, debería ser por metro cuadrado. Claro. Pero cuando uno adquiere, finalmente ya sabe el indiviso que tiene, ya sabrá si adquiere o no esa unidad de propiedad exclusiva o unidad privativa. De ahí la importancia de regular estos temas y de asesorar al desarrollador al momento de constituir el régimen, ¿no? Y asesorarlo en gran medida, decirle, establezcamos porcentajes de indiviso correctos, justos, ¿no? Para estos efectos. Siempre entrará el de, oye, en un departamento más pequeño vive menos gente, tiene el mismo indiviso que un departamento más grande donde vive una sola persona. Generalmente el que llega a tener mayor poder adquisitivo suele ser una persona que tiene espacios más grandes y que suele vivir menos gente, ¿no? Sí. Y quien llega a tener un poder menos adquisitivo, dadas las circunstancias, suele vivir más gente en la misma unidad privativa y utilizan más las áreas comunes y pagan menos, ¿no? Entonces entras en estas discusiones de si se debería pagar o no. En mi opinión, en los habitacionales debería ser una cuota fija, idéntica,
para cada unidad privativa. Eso debiera ser lo correcto, ¿no? Se me haría muy justo. En locales comerciales y oficinas creo que la división de indemnizo me parece correcta porque son los metros cuadrados que ocupas, ¿no? Y los metros cuadrados que comercializas y de los que te ves beneficiado. Y me gusta lo que hablas del valor de las unidades privativas, porque mucha gente piensa que el valor también tiene que ver cuando calcula un impuesto a la renta por enajenación de bienes, el valor que se le da en el régimen tiene que ver algo con el cálculo de impuestos y no tiene nada que ver. En realidad se tiene que ir a uno lo que le costó la propiedad para efecto de poder deducirlo, no el valor que uno le ponga. Y he visto algunas corrientes que toman el valor que aparece en el régimen en condominio como costo de adquisición para el cálculo de impuestos y no tiene nada que ver. Pero era un pequeño comentario. Sí, pero son muy parte de puntual. la problemática de todos los días en las notarías. Porque esos valores además se los da uno como quiere, ¿no? Sí. Es un valor que asigna únicamente el desarrollador, insisto, o el constituyente y del solamente régimen, para efectos de determinar porcentajes de indemnización. No tiene efectos fiscales, no tiene efectos comerciales, no tiene ningún otro efecto, mucho menos para cálculo de impuestos. Por supuesto. ¿No? Ahí siempre tendremos que tomar los valores que ustedes ya conocen y que no voy a repetir, Claro. ¿no? Claro. Que es muy evidente, ¿no? Sí, Pero bueno, regresando un poco a la segunda pregunta que me hacía Armando respecto a cómo opera dentro de la República, qué tan familiarizado está la República para el tema condominal. Recordemos que las grandes urbes, llámese Guadalajara, León, la Ciudad de México, el Estado de México, Monterrey, quizá tienen un poco más de experiencia en estos temas condominales, dado el crecimiento, pero hay otros estados en desarrollo, por ejemplo, el estado de Puerto Vallarta, Nayarit, todo esto con la Riviera Nayarita y Puerto Vallarta es algo muy novedoso que confluyen prácticamente dos entidades estatales y se ha creado mucha vivienda, sobre todo para desarrollo turístico, vivienda que se vende a nivel internacional, ¿no? Hay mucho turista que está adquiriendo este tipo de vivienda en las costas mexicanas, mismo caso de Tulum, Quintana Roo, Cancún, ¿no? Por ejemplo, Mérida, Los Cabos, Rosarito en Baja California, Tijuana mismo, que está un poco en boga por los precios, no es lo mismo el costo de un departamento en San Diego que en Tijuana, ¿no? O sea, y estás pegado prácticamente en la frontera, entonces la verdad es que ha ido un poco creciendo en boga estos temas y es importante no solamente que los notarios tengan el conocimiento, sino creo que los registradores, ¿no? Sí. Es un tema bien importante que los registradores a veces no lo entienden. Y voy un paso todavía más atrás. Muchas veces ni los propios gobiernos municipales entienden las estructuras de los regímenes de propiedad en condominio, ¿no? No saben ni cómo manejarlos, ni qué tipo de autorizaciones dar, ni qué permisos, ni qué es correcto o incorrecto. Entonces, esta asesoría un poco notarial que se tiene que dar pasa también por ahí, ¿no? Por hacer una intervención con los propios gobiernos municipales, estatales, en su caso, que tienen que dar estas autorizaciones para la constitución del régimen, que como ustedes saben lo que permite es urbanizar lugares que no están urbanizados y que confluya este nuevo desarrollo de vivienda comercial y de oficinas. Entonces es importante que estos gobiernos municipales también se empiecen a empapar con estas nuevas reglas condominales. Y dos, las propias leyes, y creo que es algo muy importante, que es quién dirime las controversias en materia condominal, ¿no? Pues, esa es una gran pregunta, ¿no? Oye, pues ¿quién lo dirime? ¿El comité de vigilancia? ¿El administrador? ¿Los vecinos que se golpeen? No es así. Las propias leyes establecen y les dan esta facultad a las autoridades municipales en el mayor de los casos, ¿no? Particularmente al síndico municipal, que a veces un poco los saca de su actividad diaria y de sus rutinas diarias dentro de sus funciones administrativas municipales y lo engloba a atender conflictos condominales que no necesariamente es algo de lo que tenga que ver un síndico municipal o que tenga el área de expertise o de capacitación, inclusive. No tiene la capacidad y no tenía por qué tener. Ni la capacitación la tienen. Inclusive hay estados que no regulan ni siquiera el régimen de propiedad en condominio, que no tienen una regulación, que lo pueden crear sin seguir las reglas, no está previsto en ley. Increíble. Sí, que lo prevé el Código Civil como un tema de derecho real y hasta ahí se queda. Es importante que esta capacitación se vaya dando poco a poco dentro de los gobiernos municipales, con los propios registradores, con las propias notarías y con todos los demás jugadores en los regímenes de propiedad en condominio, ¿no? Que al final serán los compradores y adquirentes de estas viviendas que también tendrán que enterarse de las reglas, ¿no? A veces a mucha gente le cuesta trabajo pensar que en un régimen de propiedad en condominio no puede gobernar, ¿no? O que no tiene un derecho especial o que tiene que tener cultura condominal, que es algo muy importante, la cultura condominal, sí, ¿no? claro, O sea, claro. Es importantísimo que todo el mundo se adapte a las reglas y esas son las reglas del juego, y cuando compren y ustedes como notarios, que además tienen la obligación
de establecer en las escrituras que se adjunta el reglamento y que el adquirente tiene conocimiento de esos reglamentos. Yo sé que a muchas personas no les gusta leer, pero a veces hay que leer. Y este es el tipo de reglas y sorpresas que te puedes encontrar en los regímenes de propiedad en condominio, ¿no? Reglas de sanciones, multas operativas, etcétera, que es importante ver hasta los porcentajes de indiviso, ¿no? Porque a veces dentro de eso implica que tengas que pagar más o menos cuota de mantenimiento, ¿no? Que tengo más o menos derecho, que tenga más impacto de predial o menos impacto de predial, ¿no? Estas áreas comunes de uso asignado, etcétera, ¿no? Entonces creo que es algo muy importante. Y aunque parezca tedioso, yo creo que sí hay que nosotros como notarios asesorar al comprador, a que sí la lea, decirle, a ver, esto hazte un favor tú mismo y tienes que leer esto para que no empiecen los malos entendidos y además en casa, que son los peores. Por supuesto, es muy importante que sepamos de qué se trata el condominio, ¿no? Notarios de los centros turísticos, es importante que conozcan las reglas operativas. Hay nuevas cosas que están sucediendo en los centros turísticos, rentas temporales, nuevas plataformas de renta temporal, nuevas reglas que tengo que operar, ¿no? Porque no es lo mismo que alguien adquiera un departamento para cohabitarlo a lo largo, vivirlo y habitarlo todos los días, el que lo habita los fines de semana y el que lo utiliza como una inversión y lo pone en una plataforma de renta temporal, que de repente pues llegan fiestas de solteros y otro tipo de eventos. Cualquier barbaridad. Cualquier que yo les podría contar, ¿no? Entonces ese tipo de reglas operativas es importante regularlas en materia condominal, ¿no? Y es importante que los reglamentos lo prevean, ¿no? Y el establecimiento de qué sí puedes hacer o no puedes hacer. Muchos desarrolladores están implementando reglas para tratar justamente el tema de arrendamientos temporales en las plataformas, ¿no? Y otro tema creo que importante también platicar en los reglamentos, que nuestras legislaciones no funcionan y creo que no prevén, es que pueda haber comités de selección, ¿no? O sea, ya una vez arrancado estos procesos de... Y eso sí no es discriminatorio, ¿no? Si atenta a los derechos humanos o no. Sí, puede ser discriminatorio, no, puede ser puede ser ilegal, ¿no? Porque pues, o sea, tú como arrendador o propietario de un bien inmueble, pues tendrás la libertad de rentarlo o arrendarlo o darlo en comodato o en la figura que tú creas pertinente a cualquier tercero, ¿no? Entonces, estos comités de selección funcionan o no funcionan. Me explico, ¿tendría un buen adquirente? ¿Será un buen vecino el que va a llegar? ¿Quién es el que tiene el criterio para definirlo? El comité de selección se vuelve el comité que prácticamente me va a generar otra figura de corrupción, o sí va a ser un filtro real dentro del condominio, ¿no? Y aquellos desarrollos, por ejemplo, en donde no permiten ciertas religiones o ciertos lugares de procedencia para que pueda adquirir una propiedad exclusiva o un área privativa. Que puede ser algo muy, muy delicado. Muy delicado, claro. Muy delicado, por ejemplo... Penal. Seguro, y inclusive, y tratando el tema religioso, recordemos que vivimos en un estado laico, ¿no? Y entonces pues, los regímenes de propiedad en condominio y los reglamentos y los manuales no pueden establecer ningún tipo de beneficios religiosos, ¿no? Sin embargo, está la pregunta, oye, ¿puedo tener una celebración religiosa en el salón de eventos de mi condominio o en un jardín? ¿Puedo orar? ¿Puedo tener un templo? ¿No puedo tener un templo? Dependiendo de la religión de cada quien. ¿Puedo permitir que alguien compre siendo de cierta religión, prohibirlo? Exactamente, ¿no? ¿Qué temas tan interesantes? Hay religiones que a veces permiten que no utilicen ciertos equipos eléctricos, ¿no? Elevadores, etcétera. Se desconecta el elevador, no se desconecta, se aperturan las escaleras de emergencia, no se aperturan. Reglas muy operativas que nadie ve, pero que en el día a día, nosotros los que nos dedicamos a esta materia, tenemos que ver día con día y tenemos que ir regulando. Interesante, ¿no? Claro. Yo creo que tenemos que hacer algunas reuniones, los presidentes de los colegios de los estados, inclusive a nivel nacional, temas inmobiliarios muy interesantes como los que estamos tocando el día de hoy, en donde participen también registradores, autoridades municipales y estatales. Y estatales, muy sin duda interesante. alguna, ¿no? Creo que podemos coadyuvar en ese sentido. Y sencillamente hoy compartir toda esta experiencia, todo este conocimiento, porque estoy seguro que hay autoridades que sencillamente ni siquiera lo han contemplado porque no. Y expertos como tú, mi querido José Luis, que conocen la misma materia en varias entidades de la República, pueden nutrir muchísimo estas conferencias, ¿no? Estos eventos. Muy bien. Pues seguimos, te dejamos seguir hablando y perdón la interrupción. No, sin duda. No. Digo, un poco ya para ir concluyendo un poco la plática del día de hoy, o sea, hablando del régimen de propiedad en condominio, un poco las problemáticas. Voy a regresar un poco a la operación propiamente del régimen. Recordemos que desde el punto de vista de constitución, generalmente se tiene que subdividir o no, dependiendo del estado de la república en el que esté, ¿no? Ejemplos, en la Ciudad de México no nos permite la legislación que haya condominios que superen las 120 unidades, ¿no? Hay legislaciones como Jalisco, por ejemplo, que no tiene estas limitantes, o sea, te permite un condominio de condominios contener edificios de más de 120 unidades, ¿no? Hay legislaciones como el estado de Baja California, que establece limitantes, digamos,
acotadas, ¿no? Si fuese el caso, el estado de Mérida, ¿no? Que tiene reglas específicas para la elección del administrador, inclusive en algunos casos en Quintana Roo se le otorga un derecho de voto a los condóminos morosos para la elección de administrador, ¿no? Que pudiera ser, oye, ¿tiene derecho a votar o no votar? ¿No? Entonces, un voto limitado, y que son cuestiones muy importantes que se tendrán que evaluar dentro de las legislaciones locales, insisto, sobre todo en los reglamentos, y partirá de esta asesoría que tendrá que venir en primera instancia, evidentemente el notario, que será el primer fronting, déjame llamarlo por el anglicismo, ¿no? La primera cara que tendrá que ver el constituyente de este régimen, y es importante asesorarlo, darle una labor preventiva, como bien lo mencionaba Armando, cerrando un poco la práctica, y no correctiva, ¿no? Porque corregir estos reglamentos, como lo mencioné anteriormente, puede ser muy complejo desde el punto de vista operativo. Reunir a mucha gente en asamblea condominal es complejo, no les gusta, mucha gente es morosa, mucha gente no le interesa. Entonces, al tener candados de este tipo, permite que la operación cada día se vaya friccionando más y provoque dos cosas fundamentales, ¿no? Una mala convivencia condominal, unos grandes conflictos vecinales de cualquier tipo de condominio, ya sea comercial, habitacional o de otro tipo, y sobre todo que la gente no se sienta cómoda, ¿no? En lo que está comprando. Y creo que esto se podría solventar en gran medida con labores preventivas. Y peor, además es una situación donde hay gente que se siente engañada, hay adquirentes de unidades privativas que se sienten engañados. Decirle, ¿engañados de qué? Porque van a la primera junta de condóminos, una asamblea de condóminos, y pasamos del desinterés a la hostilidad. Claro. Complicado, ¿eh? O a las revanchas personales, ¿no? Muchas veces juegan mucho las revanchas personales, etcétera, ¿no? Pero bueno, estos ya son pláticas distintas. Me gustaría concluir con una confusión, con aclarar una confusión que suele haber en los regímenes de propiedad en condominio, que tiene que ver con las asociaciones civiles o asociaciones de vecinos, ¿no? Mucha gente tiende a decir, oye, ¿es que tengo mi asociación de colonos, eso me vuelve condominio? No, son cosas distintas. Recordemos que los condominios no tienen personalidad jurídica, ¿no? ¿Eso qué significa? Que no pueden aperturar una cuenta de banco, no pueden contratar a un trabajador, no lo pueden hacer, lo hacen, como la propia ley lo menciona, en la mayoría de los casos, a través de su administrador, ¿no? Que es quien tiene estas facultades y quien tiene la obligación de ejercer estas facultades de contratar, de abrir una cuenta de banco, de realizar el cobro de las cuotas de mantenimiento y del ejercicio del propio gasto, ¿no? Esto nos ha obligado al mundo jurídico en materia condominal a crear entidades que permitan el ejercicio de esta personalidad jurídica en los condominios, ¿no? Y tener un poco el control de los recursos. ¿A qué me refiero? Si nos vamos propiamente a lo que la propia ley dice, tú tendrías que dejar o entregar tus cuotas de mantenimiento al administrador, ¿no? O yo preguntaría en lugares o edificios de más de 500 viviendas que suelen tener presupuestos importantes, o en centros comerciales donde puede haber cantidades importantes de dinero a manejar por los administradores, si les daría paz entregarle esos dinero a una persona que sabemos que puede manejarlo o no, la clarificación de cuentas o no. Y fiscalmente la paz también para el administrador que recibe ese y demostrar fiscalmente, claro. Tendría que llevar un centro de operaciones independiente, este administrador tendría que decirle al fisco, oye, te lo tengo que declarar como un ingreso exento, porque es un ingreso exento, recordemos que las cuotas de mantenimiento no generan impuesto sobre la renta. Entonces, la propia ley del impuesto sobre la renta nos da la salida, nos dice que entidades que tengan fines no lucrativos, entiéndase asociaciones civiles, que se dediquen especialmente a la materia de administración condominal o a la operación de un condominio en particular, estarán exentas del pago del impuesto sobre la renta, ¿no? Serán consideradas no contribuyentes para efectos de este impuesto, ¿no? Entonces, eso es importante y esto ha provocado que se creen estas entidades que permiten a los condóminos, ¿no? Ciertas reglas de operación administrativa, cierto control de recursos para que sea el ejercicio del gasto, ¿no? Entonces, que sean los propios condóminos quienes autorizan la firma de los gastos, aunque el administrador opere, ¿no? Y esto es muy importante que se haga desde que se constituye el régimen. Sin duda. Ajá. Es bien importante que se prevea cuántas asociaciones voy a tener. Hablemos de desarrollos, por ejemplo, habitacionales de carácter de Infonavit, un poco más populares, masivos, digámoslo así, en que estas casas replicadas que pueden tener 3,000, 6,000, 10,000 viviendas, ¿no? Donde es imposible que con una sola asociación puedas englobar a toda la gente, ¿no? Claro. Entonces tendrás que fraccionarlo en muchas entidades, muchas asociaciones, que permita tener cierta regulación, que te permita tener, uno,
materia de distribución de gasto y de ingreso, y en segundo lugar, materia de distribución de voto, ¿no? Porque tampoco puedo tener una asamblea de 10,000 personas. Claro, es una locura, ¿no? Por módulos. Entonces, estas sesiones te permiten tener justamente esta distribución administrativa de voto modular que te permite que, obviamente, estos fraccionamientos funcionen de esa forma, ¿no? Entonces, es importante que se prevea desde los regímenes de propio condominio, es algo que la gente confunde y que no es lo mismo, ¿no? El régimen de propiedad de condominio es un derecho real y la asociación civil es una persona moral que tiene estas actividades de administración perfectas. Es para tener transparencia. Interesantísimo. Pues no sabes cómo te lo agradecemos, José Luis. Nos dejas convidados, si me lo permites, a invitarte de nueva cuenta a un programa de estos. Nos dejaste con muy buen sabor de boca, con muchas dudas también que podemos ir viendo a lo largo de otros episodios. Pues bueno, agradecemos a José Luis Testas Iglesias el tiempo que nos dedica, Armando Gamio Petricholi, notario del Estado de México, también mi agradecimiento por la recomendación y gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos en un próximo evento. Gracias.